Es hermosa. Es como una guerrera letal de otro planeta. Me dijiste que es como una gata sin pelos y orejas pequeñas. Sí tiene pelo, pero solo pelo largo en la cabeza. Si no fueras la persona más sobresaliente que conozco, diría que estás loca, sin ofender. Eso es triste, la verdad. Quizás muchas personas tienen certezas como la mía y no por eso están en un lugar de privilegio como el mío para ser aceptadas. Estoy segura que si le decís esto a un psiquiatra te encierra. Qué horror, la verdad. Bueno, gracias por aceptarme así. Hasta mañana. Gracias por la charla. Katia se acostó a dormir abrazando una almohada, como si abrazara esa alma que tanto buscaba. Si de algún modo algo o alguien me escucha y tiene cómo enviarle mi amor, ayúdame. Te lo pido con todo el alma. Katia durmió abrazada a la almohada y sintió que estaba con ella. No sabía su nombre, pero reconocía su energía cuando de algún modo se encontraba con la de ella. Luego tuvo un sueño muy lúcido y claro. En este sueño, una mujer que no recordaba haber visto nunca y que a sus ojos era alienígena o alguna otra forma de vida intergaláctica diferente a la felina, se presentaba ante ella. Hola, Katia. ¿Quién eres? Mi nombre es Edela. ¿Qué eres? ¿Un ser de otro planeta? Soy una diosa, la materialización de un principio elemental de la creación. Yo soy la esperanza. ¿Qué hago? No puedo más así. Mi vida no tiene sentido si la dejo de buscar a ella. No abandones tu camino, Katia. Ella te necesita. En verdad te necesita a su lado. ¿Qué hago? Confía en la magia. ¿Cómo la encuentro? No dejes de vivir de una manera que te haga sentir orgullosa de vos misma. Katia se despertó de repente. El sueño que había tenido era lo más real que le había pasado en mucho tiempo. Tomó así su cuaderno de anotaciones, donde antes había dibujado dos espirales encontrándose. Escribió Erela, diosa de la esperanza. Diosa, materialización de principio creativo. Y confía en la magia. Miau. Eso fue intenso. No voy a perder la esperanza, Erela. Kat, ¿estás bien? Sí. Te escuché despierta y me preocupé un poco por vos cuando te fuiste a dormir angustiada. Tuve un sueño que me dio las respuestas que buscaba. Genial. La clave es que tengo que confiar en la magia. Qué lindo. Sí, aunque soy una científica. Me parece desafiante. Quizás no haya contradicción entre la magia y la ciencia. El tema es, ¿qué es la magia? ¿No? Para mí son milagros inexplicables. Claro. Sucede que creo que todo tiene explicación, por más que nos sobrepase la capacidad explicativa el fenómeno. Entonces quizás lo que necesitas hacer es confiar más allá de lo que puedas entender. Mi punto débil. Tiene sentido, la verdad. ¿Todo esto te vino en el sueño? Sí, y que la persona que busco me necesita en verdad. Qué lindo. La verdad es que me preocupa un poco, pero si me necesita en verdad, esto ya va más allá de mis ganas de estar con ella. Eso me da, no sé, fuerza y motivación absoluta. No imaginaba que los sueños podían ser tan, no sé, valiosos. Sí, yo creo que tienen la información justa que necesitas. Bueno, eso es mágico, ¿no? Sí, realmente. ¿Algo más te dijo el sueño? Que nunca deje de vivir de una manera que me haga sentir orgullosa de mí misma. Bueno, venís de lujo. Supongo. ¿Y cómo sigue? Y por ahora subir esa montaña. Paso a paso. ¿Vamos a dormir? ¿Quieres que duerma con vos? ¿Cómo conmigo?
pegaditas, así no te sentís sola. Ya sabes que no quiero nada romántico. No es romántico, es afecto y cariño entre amigas. Nunca dormí así con alguien. Podemos probar. Te juro que es sin segundas intenciones. Está bien, pero no te ofendas si te echo. Dale, abrázame a mí, no esa almohada. Me gusta abrazar la almohada. Prana se pegó a Katia y ella la abrazó. ¿Y Se siente bien. viste? Gracias. Que descanses. Así, ambas durmieron plácidamente, y Katia no tuvo sueños que recordar. Por la mañana temprano vinieron a despertarlas, por lo que Rimra entró a su cabaña. Cuando lo hizo, encontró a Katia y Prana durmiendo juntas. Ay, perdón, no los quise molestar. Hubieras tocado la puerta. Lo siento. ¡Ey! Yo también quería dormir abrazada a Katia. Sí, yo también. Basta con eso. ¿Vamos a subir esa montaña o qué? Sí, la profesora Banzai dice que hay que empezar a subir antes de que amanezca. Así evitamos el sol lo más posible. En un ratito estamos listas. Vamos a desayunar en la primera parada que hagamos. Así que se visten y vamos. Así, todas se prepararon y se reunieron con el grupo. El ascenso comenzó y fue más arduo de lo que esperaban. Banzai avanzaba a paso constante y dirigía desde adelante. Miren dónde pisan. Hay muchas piedras y no quiero tobillos torcidos. La marcha siguió hasta que llegaron a un claro junto a un arroyo, donde decidieron hacer la primera parada. Es fruta y agua. Y no tomen agua de más. Katia vio una mariposa violeta que nunca antes había visto y comenzó a seguirla. Así, se alejó del grupo caminando detrás de ella hasta que se encontró con un árbol lleno de ellas. Este era un árbol con flores blancas y desde atrás del mismo apareció una anciana. Cuando ella se movió, las mariposas volaron para todos lados. ¿Por qué llegaste hasta acá? Perdón, no quise invadir su propiedad. Esta montaña no es propiedad de nadie. Ella es de todas las personas y nadie puede cambiar eso. Hay personas que roban las tierras y se las apropian por la fuerza. Eso es solo una ilusión. Creen que es de ellos la tierra. Lo escriben en papeles y lo declaman al mundo, pero no deja de ser una ilusión. Bueno, dejan a personas sin tierras y las usufructan ellos. Eso es real. Tristemente, no permiten que las personas habiten estas tierras, pero la tierra elige darse a todas las personas, así como los corazones eligen a quien se brindan. No es el pensamiento. Eso lo entiendo, supongo. Lo entiendes mejor que nadie. Nadie puede robar lo que es realmente tuyo, ni lo puedes perder aunque lo tires. No depende de que lo tengas en las manos o esté escrito en papel. ¿Por qué me dices esto? Siento que te preocupa perder a alguien. Sí, a alguien que nunca encontré aún. Ah, pero ya se han visto antes. Ya se han entregado sus almas. Por eso la buscas sin cesar. ¿Cómo lo sabes? Porque es verdad. Tú no me respondiste por qué llegaste hasta aquí. Seguí a una misteriosa mariposa violeta. Ah, ¿y por qué la seguiste? Supongo que por impulso. Y ese impulso te trajo ante quien sabe lo que no imaginas como sabe, pero lo sabe. ¿Sabes por qué sé? ¿Por qué? Porque escucho ese mismo impulso que te trajo ante mí. Estos encuentros son la magia. ¿Me estuviste espiando? ¿Parezco un espía? No, pero no entiendo cómo podés saber que yo quería saber qué es la magia. No eres la única que habla con las diosas. Yo también hablo con ellas. Miau, gracias. Gracias a vos por el privilegio. Lo mismo digo. No dices lo mismo.
Ya lo entenderás. Vuelve, te están esperando. No olvides seguir a la mariposa. ¿Cuándo? Siempre, y en el momento justo. Katia escuchó que la llamaban y se dio vuelta. Cuando quiso volver a hablar con la anciana, ésta ya no estaba. Katia volvió con el grupo. Acá estás. Me habías preocupado. Lo siento, estaba hablando con una anciana. No hagas esos chistes. ¿Qué chistes? Esta es una reserva natural. Nadie puede vivir aquí y difícilmente lo haga una anciana. Apenas estamos pudiendo subir un grupo de gatas entrenadas. Bueno, no sé, gente nativa. La gente nativa de esta montaña fue asesinada cruelmente hace cientos de años. Les robaron sus tierras. Katia se escuchó a sí misma decir: No te pueden robar lo que es realmente tuyo. Decile eso a la secretaria de mi ex marido. No es gracioso. No era tuyo realmente su corazón entonces. Eso me hace sentir mucho mejor, ¿vos sabés? ¿Sarcasmo? Un poco. Bueno, vamos, meninas. No estamos ni a la mitad del camino. ¿En verdad viste una anciana? Sí, tenía el pelo largo y cano, con trenzas, y apareció de la nada y así también desapareció. ¡Qué miedo! Se sintió mágico. Bueno, para que tengas fe en la magia. Uf, gracias. El ascenso continuó y las llevó por diferentes andares. Pasaron por acantilados y por un profundo bosque. Cuando parecía que no tendría fin el ascenso, finalmente llegaron a la cima. La vista era increíble. Desde la punta se podía ver todo el camino que habían hecho y todo lo que había más allá de la montaña. Juntas comieron frutas y huevos duros, y luego Katia salió a dar un paseo por la cima. Los animales se le acercaban de una manera notable, lagartijas y aves principalmente. De repente miró hacia las nubes y vio una gigantesca ave volando en lo más alto del cielo. Supo que era un cóndor, pues ninguna otra ave vuela tan alto ni tiene esa envergadura. Se acostó a mirar el cielo un buen rato y de repente una enorme pluma cayó exactamente sobre ella. ¿Qué? O sea, miau. Katia tomó la pluma y volvió con el grupo. Linda pluma de cóndor. ¿En dónde la encontraste? Cayó exactamente encima de mí. Literalmente me tocó el rostro al caer. ¡Qué loco! Eso pensé. Imagínate que los cóndores vuelan a miles de metros de altura y pueden volar cientos de kilómetros en un día. Y la pluma, en serio, literalmente me tocó al caer. Si haces el cálculo de las probabilidades de que eso suceda, tendrías que poner sobre la balanza variables como la distancia de vuelo que realiza el animal, la altura a la que llega, las direcciones que podría tomar, la superficie en que podría caer, el errático movimiento del viento, mi propio movimiento, el impredecible patrón de movimiento de la pluma. Además, los cóndores no deben perder plumas como esta todos los días. O sea, ¿se dan cuenta de lo poco probable que es que esto haya sucedido? Parece mágico. Exacto. Parece que el universo te está diciendo que creas en la magia. La verdad es que no me queda otra. ¿No se supone que sos una supercientífica? Estudio física cuántica. De algún modo la vida me está invitando a ver que no hay contradicción entre la magia y la ciencia. Si podés probar eso, vas a ser una leyenda. No me interesa probarle nada a nadie. Necesito respuestas prácticas. Bueno, por ahora enfoca toda esa magia en el partido que se viene. ¿Ya sabe contra quién jugamos? Sí, contra la Universidad de Hardback. Son las últimas campeonas. Sí, y el partido es en pocos días.
Así que si están listas, comencemos el descenso. Tenemos mucho por entrenar. ¿Hasta la cima? Exacto, hasta la cima. Capítulo 5. Un misterio por develar. Todos volvieron a las cabañas, donde descansaron en tranquilidad. Al otro día, realizaron una mañana de estiramientos y trabajaron la fluidez de los movimientos. Y por la tarde lo dieron todo entrenando con la pelota. Luego, volvieron juntas en un colectivo. Kat, ¿por qué solo tiras tiros de 3 puntos? Son los que más suman, ¿no? Tiene lógica. Pero, ¿sabes hacer otra cosa? Porque te juro que nunca te vi intentarlo. Acá entre nosotras, digamos que no quiero que nadie vea de lo que soy capaz hasta que llegue la hora de jugar en serio. Ay, ahora quiero ver. No sabemos quién ve los entrenamientos. ¿Vos decís que hay espías? Bueno, el espionaje en el deporte es una realidad. Sí. No quiero llamar mucho la atención tampoco. Sí, claro, porque hacer 6 triples en un partido no es llamar la atención. Entiendo tu punto. Bueno, ya vas a entender. Llegaron a la universidad y Katia se sintió aliviada de estar nuevamente en la calma de su propia habitación. Recordó la pelea con su padre y se preocupó por él. Pensó en llamarlo pronto y hacer las paces. La montaña le había dado cierto sentido de desapego y no tenía ganas de arrastrar rencor a alguno en su alma. Así fue que volvió sobre la investigación y se puso a ver las imágenes de la diosa felina. Bueno, si la magia es cierta como el universo quiere hacerme entender, es esperable que la magia haya estado involucrada en la desaparición de la diosa Helena. O sea, si alguien está relacionada con la magia, es ella. Un poderoso viento sopló repentinamente y abrió una ventana. Cuando Katia se acercó a cerrarla, vio que Roy estaba afuera en la calle y aparentemente unos matones lo estaban molestando. Sin pensarlo mucho, Katia salió a su auxilio. ¡Hey! ¡Dejen de molestarlo! 3 grandulones se dieron vuelta y miraron a Katia. ¡Una princesa al rescate! Este cerebrito nos debe dinero. Si no lo sueltan ya mismo, lo van a lamentar. ¿Nos vas a arañar? Me voy a encargar personalmente